estamos otra vez con ustedes con el programa Memorias que Perduran. Un programa que busca recoger semblanzas, historias de vida, experiencias de trabajo de personalidades que desde distintos lugares han contribuido al desarrollo de la región y al desarrollo del país. Para esta ocasión, en Memorias que Perduran, vamos a tener el privilegio de conversar con Guido Romay Romay. Guido es oriundo de Potosí, pero él ha trabajado también en el ámbito periodístico, ha trabajado en el ámbito del magisterio, ha sido dirigente tanto del magisterio como del periodismo. Guido, gracias por aceptar esta entrevista y tu saludo inicial a la audiencia de televisión universitaria Canal 11. Gracias, Tino, muy gentil por tu invitación. Un privilegio estar en el programa y una satisfacción estar acá en esta Casa Superior de Estudios, donde tuve el privilegio de estar alguna vez como docente en la carrera de Comunicación Social, de manera que es parte de los privilegios también que he cosechado acá en Cochabamba. Guido, mi pregunta inicial, ¿en qué lugar de Potosí naces? Yo nazco en un pueblito que se llama Betanzos, a 45 kilómetros de Potosí, donde hice en realidad lo que antes se llamaba kinder, primaria, hasta el bachillerato, tratando de vencer algunos prejuicios de que yo me animaría un poco a reivindicar la educación fiscal estatal, desde la educación primaria, secundaria, universitaria o educación superior. ¿Por qué digo reivindicar? Porque se piensa que siempre lo privado es mejor y no es así. Creo que habemos varios profesionales en diferentes ámbitos que hemos estudiado, ya sea en el área rural, en una provincia, en una entidad fiscal. Yo creo que el futuro lo labra uno, se forja uno, y de manera que yo siempre digo, ha sido un privilegio, un desafío para mí hacer de lo que se llamaba kinder hasta el bachillerato en una provincia, para después recién ingresar a la normal y posteriormente estudios superiores para la formación universitaria. ¿Qué recuerdos tienes de Betanzos? Fundamentalmente el haber ya tenido, diría, la amarga experiencia de lo que ahora se conoce como bullying. Más que recuerdo, es un motivo de reflexión, diría yo, Tino, porque yo soy hijo de madre soltera, por eso Romay Romay. Ahora, por cuestión de partido de nacimiento, soy Guido Romay, pero más conocido por Romay Romay. Y antes los prejuicios sociales eran muy marcados. Antes el no llevar el apellido del papá o el no tener padre, éramos estigmatizados los niños. Bueno, mi niñez y parte de mi juventud ha sido muy marcada por eso. Entonces, no obstante de ser Betanzos, un pueblo pequeño, pero no importaba dónde, aún así había ese afán de lo que ahora tanto se habla del bullying, y esos prejuicios, cierto que se convierten en obstáculos, en dificultades, y a veces hasta en complejos que con el transcurrir del tiempo no se los supera. A Dios gracias logré salir adelante por la fuerza que me daba mi madre, que en paz descanse. Bueno, entonces era como un delito ser hijo de madre soltera, cosa que hoy en día en estos tiempos ha cambiado total, al contrario, ¿no? Creo que muchas jóvenes buscan más bien ser madres solteras y olvidan del padre. Pero creo que ha marcado mucho este aspecto en tu vida. Sí, bastante, porque yo tenía momentos de angustia, de dolor, de impotencia. No obstante de que hemos tratado de marcar siempre liderazgo desde la educación secundaria, habiendo sido presidente de la ex-FES, lo que se llamaba Federación de Estudiantes Secundaria, dirigiendo un club de la Plaza de Betanzos, un club social, cultural, deportivo. Entonces, no obstante de ser una especie de líder, si se quiere, entonces siempre había una ingratitud de estigmatizarme, de molestar, ¿no? Cuando habían reuniones para uno u otro acontecimiento, entonces siempre ese problemita me marcó, pero más que marcarme, yo diría que se convirtió en una fuerza, en un acicate, un motivo grande para vencer prejuicios sociales
y salir adelante, decir, bueno, vamos a salir adelante venciendo. Por eso yo hablo de que me marcó bastante. Pero eso no me limitó para poder lograr ya como estudiante, como dirigente joven, proyectarme, ¿no? Y bueno, por eso yo, si me hablas de marcar, yo creo que me ha marcado lo del bowling de esos tiempos. Pero que has sabido superar. Sí. Costó, pero hemos logrado superar para llegar. ¿Cómo es que te nace la vocación de ser profesor? Primero, porque me gustaba reunir a la familia para contar, transmitir lo que el abuelo mío era notario de fe pública en Betanzos, don Fideles Romay Miranda. Entonces, como hijo de madre soltera, él era el refugio, él era el sabio, el padre para mí, el abuelo. Y como notario de fe público me contaba cosas, memorias muy bonitas, como la que tiene este programa de que perduren en el tiempo. Pero a su vez a mí me gustaba replicarlas en el entorno familiar, de amigos, y eran historias muy bonitas, especialmente de las leyendas y tradiciones potosinas que mi abuelo sabía, pero a la perfección. Era un libro abierto, y escuchar a mi abuelo era para mí lo máximo, de manera que me empezó a gustar ese afán de enseñar, ¿no? De que otros me escuchen, que podamos discutir. Pero paralelamente también me gustaba relatar con la tita de... Bueno, ahí nace la afición por el periodismo. Se adelantó una pregunta, querido Tino. Sí, dale. Y simultáneamente me gustaba también relatar los partidos de fútbol que hacíamos en nuestra canchita de arena, en un río que había en Betanzos. Dejaba de jugar unas latitas de leche condensada agujereadas con un hilito y hacía de cuenta que era micrófono, ¿no? Me ponía a relatar. O las competencias de aros que hacíamos en alrededor de la plaza, competencias, niños o juegos muy bonitos que ahora se han perdido, y también relataba esas competencias, ¿no? Y después ya cuando había una audición, tenía un servicio de amplificación, la alcaldía de Betanzos, yo me iba ahí de metiche, de ayudante, a meter al micrófono, o sea, son dos pasiones, digamos, que me han nacido juntas, ¿no? El enseñar y también el comunicar. Entonces, de ahí logré mi sueño de ser a la larga profesor, pedagogo y periodista también. En la faceta de profesor, ¿cuáles son los recuerdos que tienes de esa interrelación que hay entre el profesor y el estudiante? Fundamentalmente yo diría el empeño de forjar una nueva mentalidad en el estudiante, tomando en cuenta que siempre hemos trabajado con jóvenes de colegio antes y ahora de educación superior. El empeño mayor y el reto, el desafío era de que nosotros los que ya estamos pasando no vamos a cambiar. Ya hasta hoy creo que soy un obsesivo en ese tema, en el cambio de mentalidad. La tarea de una o de otra manera, ya sea a través de talleres, de dramatizaciones, de socializaciones, o de intercambiar experiencias con jóvenes de otros grupos, etc., era el lograr de que los bolivianos, los potosinos, los cochabaminos, cambiemos de mentalidad para no ser tan negativos y ser más positivos, para no ser tan digamos, tan prejuiciosos o criticones y ser más propositivos. Entonces, siempre he sido de la línea, hasta hoy, querido Tino, siempre he sido de la línea de marcar la diferencia para ir por un camino distinto al que, lamentablemente, generación tras generación. ¿Qué es lo que yo más cuestiono? Somos campeones para criticar, pero para proponer o para destruir, pero para proponer o para construir muy pocos, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea que yo he trazado y he tratado siempre de hacerlo en colegio, en educación superior, y en el poco tiempo que estuve acá también tratando siempre de llegar con ese mensaje. Creo que es algo que hasta el día de hoy por lo menos trato de mantener como línea de trabajo, como desafío permanente. En la faceta de periodista, ¿cuáles son los medios en los cuales has empezado a incursionar en el trabajo periodístico? Bueno, cuando hice mis años de provincia en Uyuni, como profesor, ya simultáneamente empecé a trabajar en Radio Juan 23, una radio católica en Juan 23. Entonces, ahí marcó el inicio. Entonces, la idea era ejercer, practicar las dos cosas que me apasionaban, enseñar y comunicar. Entonces, ya en mis años de provincia, a mis 20, 21 años en realidad, porque salí maestro a mis 20, entonces ya me proyecté simultáneamente.
Y luego ya de los años de provincia me fui a Potosí, y en Potosí hicimos ya toda la trayectoria que tú conoces. Potosí, la ciudad. La ciudad. La ciudad. Radio, televisión, periódico. Tuve el privilegio de ser en su momento el director más joven de un periódico en Potosí, porque don Wilson Mendieta Pacheco, que fue una lumbrera en el periodismo boliviano, se fue de cónsul a la Argentina. El señor que estaba de jefe de redacción, infelizmente tuvo un problema que le obligó a emigrar a Sucre, y los demás jóvenes del periódico en Potosí, periódico El Siglo se llamaba, entonces alguien te decía, ¿a quién promocionamos? Todos son jóvenes, estoy hablando de mis 27 años. Entonces, por hacer la prueba, como un reto para los jóvenes, dijeron, a ver, a Guido le demos oportunidad, a ver cómo lo hace, interinamente. Entonces, creo que fue el gran logro, y a partir de eso ya empezamos a hacer carrera, después ya en Presencia, como tú sabes, Presencia durante 12 años de corresponsal en Presencia. ¿Qué ha significado, Guido, para ti el cierre de Presencia? Lo de Presencia ha significado, digamos, el periódico Presencia era el referente, y diría, del periodismo boliviano. No por ser parte tanto bueno, diría por la línea que teníamos a la cabeza de una gran maestra como era doña Ana María Romero de Campero, nuestra maestra, nuestra directora, nuestra mamá Ana Mar le decíamos a ella, y trabajar en un periódico tan prestigioso como Presencia, querido Tino, ha significado realmente consolidar una formación de periodista que no es fácil consolidar. Yo recuerdo que cuando estuvimos acá haciendo eventualmente docencia acá en la San Simón, para mí grande fue la sorpresa encontrar en la hemeroteca un suplemento que se llamaba reportajes, no sé si se acuerdan. Sí, claro, claro. Eran trabajos tipo tesinas, ¿no? Sí. Donde los periodistas de Presencia, corresponsales, los de la redacción central, abordábamos temáticas, siempre bajo el liderazgo de doña María Romero de Campero. Publicación dominical. Sí, publicación dominical. Temáticas, sí, temáticas de palpitante actualidad local, regional, y que se convirtieron en una especie de documentos de consulta de los estudiantes de comunicación en todo el país, ¿no? Creo que Presencia ha significado muchísimo en mi formación profesional, en lo que hace a prensa escrita. Ahora, como dirigente. Como dirigente, bueno, rompimos algunos esquemas como dirigente en Potosí. Resulta que tuve la suerte de ser ejecutivo del Sindicato de la Prensa y después presidente de la Asociación de Periodistas. El tema era que en Potosí teníamos un sindicato de la prensa que era una reunión de amigos. Y los jóvenes, la nueva generación de periodistas en Potosí, decíamos, bueno, necesitamos ejercer liderazgo institucional. Y nos organizamos la joven generación en Potosí de periodistas y logramos primero forzamos que se convoque a elecciones porque eran vitalicios los dirigentes, también ya nos molestaba a los jóvenes, y rompimos ese esquema, ¿no? Y logramos que se convoque a elecciones y obviamente ganamos. Resulté de ese modo ser ejecutivo del Sindicato de la Prensa, ya con nuevos horizontes, con nuevos postulados, ya inmiscuyéndonos en la problemática regional. O sea, le dimos un giro de 180 grados a lo que fue el Sindicato de la Prensa. Cumplimos un ciclo fino en el Sindicato de la Prensa, la Asociación de Periodistas, lo que comentábamos un poco esta mañana informalmente. La Asociación de Periodistas también era una especie de grupo de amigos que se reunían para cosas intrascendentes. Y dijimos, bueno, ya hemos logrado darle otra dinámica, otra línea al Sindicato de la Prensa, ahora a la Asociación de Periodistas. La misma situación. No era una lucha generacional, sino de la forma de trabajo, es decir, cómo redireccionamos. Entonces, en la Asociación de Periodistas hicimos lo mismo que hicimos con el sindicato. Romper esquemas, provocar elecciones y convertirla en una institución igual que en su momento tuvo y de ahí me convertí en dirigente nacional también de la Asociación de Periodistas de Bolivia. Sin duda, el trabajo que has desarrollado ha debido tener también una especie de premio, ya sea de la ciudadanía potosina, del gobierno o de instituciones que siempre están viendo el trabajo que desarrolla una persona. ¿Qué distinciones has tenido? Entre varias, la principal, el haber sido declarado en 1992 Potosino del Año. ¿Por qué? Porque Potosí fue castigada por dos crisis, la crisis del agua y la crisis de la minería entre 1983 y 1985.
En 1983 se secaron las lagunas del Caricari por completo. Potosí sufrió una carencia total de agua. Del interior mandaban en las denominadas flotas, en bidones, agüita para los que vivíamos en Potosí. Una crisis muy dura, porque por primera vez se secaron las lagunas coloniales del Caricari. Y el 85 la mal llamada relocalización, donde salen miles de familias mineras, el gobierno neoliberal. Entonces, crisis del agua y crisis de la minería provocó el despoblamiento de Potosí. De los 120.000 habitantes que por entonces había más o menos antes de estas dos crisis, se redujo casi a 60.000. Hubo un éxodo alarmante de familias. Todo el mundo salía de Potosí regalando sus casas, terrenos, regalando, digo, por los precios irrisorios que se ofrecían. A precio de gallina muerta. A precio de gallina muerta, ¿no? Decían, vendo casa con lote de 300 metros cuadrados de yapa, o con auto de yapa, con línea telefónica de yapa, así, ¿no? Una crisis horrible. Y esa transición entre el 86 y el 85 y el 90, querido Tino, que casualmente me convirtió en el director más joven, en este caso del periódico Potosí, y dirigente del sindicato de la prensa, nos hizo de que nos embarquemos en un desafío titánico, de tratar de provocar en la población potosina fe en la tierra. Entonces, hicimos un lema, como un lema de Guido Roma, decían, tengamos fe en Potosí. E hicimos hacer, en convenio con la Federación de Choferes 1 de Mayo, stickers, las imprentas nos hicieron volantes, o sea, por toda, para crear conciencia, para decir, no nos vayamos, no dejemos la tierra. Entonces son 3-4 años que marqué duro, hicimos un trabajo de liderazgo institucional, provocamos un foro de debate sobre presente y futuro de Potosí, etcétera, etcétera. Y eso me valió una distinción del entonces alcalde y consejo municipal para declararme entre el 91 y 92 una medalla que me entregaron como el potosino del año. Es decir, creo que fue la mayor distinción, el mayor reconocimiento que tuve de mi pueblo. Seguramente varios que van a este programa y viven acá en Cochabamba lo recuerdan muy bien. Y Guido, ¿en qué circunstancias dejas Potosí y te vienes a Cochabamba? Vine en un momento lamentablemente por una desgracia familiar, de perder al hijo mayor. Eso me provocó un desfase en mi vida, porque yo la verdad era uno de los fanáticos potosinos de decir nunca voy a dejar mi tierra, porque había todo allá, ya tenía mi radio, casa, ya un liderazgo consolidado si se quiere, un espacio muy bien ganado, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la muerte del hijo mayor nos destrozó la vida, y eso hizo de que optemos por Cochabamba por una serie de razones y oportunidades. Y en ese tránsito encontré a Titino cuando era el director de la carrera de comunicación acá, cuando Iván Canelas estaba de docente, y él me permitió venir por algún momento acá a la docencia, en fin. Y entonces eso fue a empezar de cero otra vez en Cochabamba, pero no me quejo, querido Tino. La verdad que quizás el currículum, la carrera, la experiencia, tanto en la docencia como en el periodismo, me ayudó bastante, y yo soy muy agradecido, estoy muy agradecido a Cochabamba. Hasta el día de hoy me está ofreciendo muchas oportunidades, y bueno, soy de corazón como tú, como varios, uno más de los cochabambinos, por eso el 14 de septiembre también regocijado con los cochabambinos. Qué bueno. Y bueno, la actividad actual que desarrollas en la normal Simón Bolívar. No, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Es formación de maestro. Sí. Soy el director académico. Bueno, antes me postulé a la carrera, a la docencia de comunicación y lenguajes en la misma Simón Rodríguez. Como son institucionalizados los cargos cada 3-4 años, y bueno, al proceso de institucionalización para el cargo de director académico también me postulé el año pasado, y ahora estoy en este cargo, en una situación de transición, yo diría una transición que está costando en lo que es la aplicación de la Ley 070 o del modelo educativo sociocomunitario productivo, que no es tarea fácil, tiene sus tropiezos, tiene sus luces y sombras, cuesta, pero se está avanzando, eso es lo importante, y donde se está aplicando, pero a full, si se quiere, el nuevo modelo educativo, precisamente lo que se llama normales, pues, ¿no? O sea, las escuelas superiores de... Primero porque ha cambiado el perfil del futuro maestro, ahora ya se otorgan títulos con grado académico de licenciatura, cosa que nunca ocurría, tú sabes, ¿no? Por eso en 5 años, por eso que el Profocon se ha implementado para darles licenciatura a los que no tenían eso, pero en este caso en la normal. Entonces es una situación, es un desafío en el que estamos embarcados, es un trabajo
es un desafío, reitero, para todos quienes estamos con estos cargos de autoridades, porque la idea es también darle poco a poco un viraje a la educación, y tú muy bien sabes, tanta experiencia en la universidad, tú no sabes muy bien que no es fácil romper esquemas mentales, no es fácil ir contra la educación tradicional que desde la creación de la República, de manera que estamos en esa misión, en esa tarea. Cuesta, pero muy entusiasmado, muy optimista, tratando de hacer algunas cositas interesantes por el asunto personal, profesional, pero también para que en algún momento, cuando uno deje este cargo, decir misión cumplida, ¿no? Estamos en ese desafío ahora. ¿Y qué ha pasado con el ámbito del periodismo? Bueno, el periodismo yo diría que está en paréntesis. La pasión es tanta, querido Tino, que si en algún momento vamos a dejar la docencia de educación superior, ya el hijo ya me está dando algunas pautas para hacer periodismo desde la casa, a través de una radio virtual o de un periódico virtual también. Eso no ha pasado, tío. No ha pasado. No, la verdad que la pasión por el periodismo no muere, ¿no? Por eso es que solo comparto alguna vez en las redes sociales, en el Face, hay cositas lo que en algunos talleres de redacción que yo doy periódicamente, no solamente en el normal, sino también en otros ámbitos, cuando les digo hay que practicar la redacción es practicando, no tanto teóricamente, sino practicando. Entonces, yo tengo una no sé si es pasión, hobby o qué llamar, Tino, cuando reniego de algo, me desquito con el teclado de la computadora, sí. No, para publicar o para no publicar, pero ya forma parte de las memorias que más o menos ya tengo acumulado bastante, ¿no? Entonces, en lugar de ir a renegar, ya sea tomando un trago, tomando lo que sea, me desquito entro en la y ya. Es una forma de producir, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que estamos. Pero, reitero, no pierdo la esperanza de volver a hacer periodismo en algún momento. A ver, veremos qué pasa más adelante. Guido, ¿qué les dirías a aquellos estudiantes que quisieran formarse como profesores? A ver, primero como profesor, después como periodista. Exacto. Ya. Primero, que ya dejen ya de lado esa mentalidad, ese esquema mental de los papás, de decir, a ver, siquiera para profesorcito que estudiaré, ¿no? O sea, profesorcito, es decir, de una manera despectiva, soslayada, como decir, si quieres, seré. Eso ha cambiado. Ahora mucho más con la nueva currícula que hay en formación de maestros y con el grado de licenciatura que tienen y los posgrados que ahora hay y que justamente funciona donde yo trabajo, la Universidad Pedagógica, la regional de la Universidad Pedagógica funciona en la Simón Rodríguez. Entonces hay oportunidades, pero excelentes para hacer posgrados, hasta doctorados en educación, en pedagogía, en fin. Entonces, los que si quieren estudiar para maestros, primero tienen que tener esa convicción de que realmente están embarcándose en la necesidad de cambiar no solamente la educación, sino contribuir a cambiar el país, independientemente de los poderes del Estado, independientemente, porque uno se forja solo, ¿no? Al margen de quienes circunstancialmente estén como autoridad. Entonces, yo les sugiero a quienes postulen a las normales que estén imbuidos realmente de ese espíritu de que tienen que enseñar, tienen que transmitir sus experiencias, sus conocimientos a las generaciones que vienen, pero por convicción, no por conveniencia o por decir, siquiera profesor, sí seré. Eso es lo que nos tiene que repetir. Bueno, y ahora a los que quieren estudiar periodismo. El periodismo también se convirtió en una fiebre en este último tiempo, no digamos en este último año, en este último tiempo, fiebre, comunicación. Como mi hijo que en paz descansa, cuando decía, papi, yo quiero ser periodista como vos, porque es que con el periodismo evidentemente tuve la oportunidad de viajar 2 veces al exterior, ¿no? Becado a Cuba, a Bélgica, Europa por la Unión Europea. Entonces, el hijo obviamente sabe que las becas se consiguen como periodista, no como profesor. No profesor, papi, porque los profesores ni a una provincia pueden viajar, porque, ¿no? Cambio ustedes, los periodistas así, ¿no? Viajan, evidentemente, viajé bastante, conozco todo el país, conozco las 16 provincias del departamento, gran parte de Europa, etcétera, etcétera, gracias al periodismo, ¿no? Entonces, decía, ¿y por qué quieres ser periodista? Es que como vos quiero conocer, quiero ser famoso, no.
El periodismo no está en que quieres conocer, quieres ser famoso, sino tiene que ser en tu vocación de que tienes que transmitir mensajes, sabiduría, por poco no ser un poco adivino qué es lo que puede pasar en tu región, en el país, para prevenir, alertar a las autoridades, a las instituciones, es decir, inmiscuirse realmente en la problemática regional, nacional, en fin. Si hay ese espíritu de ser un buen profesional en la comunicación, adelante. Pero si es, como te decía, esto de que por ser famoso, por hacerle en la pantalla, para que seas conocido, famoso, no, eso no funciona, no nos depara un buen, pero si es ya con ese compromiso de ser realmente comunicadores en toda la extensión de la palabra, con profesionalidad, con ética, éxito garantizado, ¿no? Guido, agradecerte por haber aceptado esta entrevista y compartir esta tu breve semblanza de vida. Tus últimas palabras para quienes ven el programa Memorias que Perduran. Gracias, querido Tino. Una vez más, el agradecido soy yo por el privilegio de que me hayas invitado. Mi satisfacción de estar en esta Casa Superior de Estudios, en la que tuve el privilegio de también estar, y agradecer a Cochabamba. Agradecer a Cochabamba. Como digo en una entrevista que me hicieron en el periódico Opinión, nosotros los potosinos somos agradecidos con la tierra que nos acoge. Nuestros hijos, nosotros estamos formándonos acá, trabajamos acá, palpitamos día a día las aspiraciones, las angustias, los poblerones también son de Cochabamba, pero somos agradecidos con Cochabamba. Y mientras tengamos fuerza, mientras Dios nos dé fuerza y nos dé su bendición, vamos a seguir al lado de los cochabaminos, cochabaminas, obviamente sin olvidar la tierra amada, la tierra querida como es Potosí. Gracias una vez más y hasta cualquier otra momento. Bien, amigos, llega a su final el programa Memorias que Perduran, pero nos queda lo grato de haber escuchado a Guido Romay. Él tiene una larga trayectoria en el ámbito de la docencia, pero también en el ámbito del trabajo periodístico, y destacar sobre todo su trabajo de corresponsal en el periódico Presencia, un periódico que en su tiempo asumió crítica a los gobiernos dictatoriales desde la perspectiva de darle la voz a los que no tienen voz. Puebla marcó mucha diferencia en el trabajo periodístico de quienes tuvieron el privilegio de trabajar en aquel periódico. Y bueno, Guido ahora se encuentra en Cochabamba, dedicado a la formación de profesores en la Normal Simón Rodríguez, un trabajo que también hay que destacar. Amigos, gracias y estaremos en el siguiente programa.